Bueno, el maratón del fin de semana nos deja algunos damnificados. Matilde no puede, cansancio, dice que no puede. Madeline, que estaba con un gripón, pues sigue pues en lo mismo. Rite se disculpa porque tiene una intervención en el foro de Barcelona, que se juntaron pues los horarios. Hola Sabino, bienvenido. Hola Pastora, Buenas bienvenida como tardes. siempre. Hola. Hola, buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes, Sabino. Y a Para, todos. para los que asisten por primera vez, aquí hay varias modalidades, porque a veces les preocupa que, oye, pero yo quiero asistir, pero no puedo sino a una, dos, no puedo a todas. No se preocupe, aquí no tenemos ese problema. Este, encantado de cuando puedan venir, pues. Bien, hay algunos, pues, que, bueno, nos hemos hecho el espacio y hacemos la apuesta. Hola Camila, para estar siempre o casi siempre, pues, pero no se preocupen por eso. Se asiste, pues, cuando se pueda. Entonces, eh, bueno, hoy es la 10ª sesión del tercer ciclo del seminario. Am, Tenemos con nosotros a Pilar Dací, quien es AME, miembro del Foro Lacaniano de Valencia. Si me equivoco, me corrige, Pilar. Este, mm, bueno, eso y que nos va a hablar, pues, de el título de su trabajo, es La histeria analizante y el analista no todo. Pilar ha hecho pues una investigación magnífica. Le he pedido, hubo necesidad pues de recortarla. Todavía está un poco extensa, Pilar. A veces aplica lo de que el que mucho abarca poco aprieta. Entonces, este, bueno, para La, que veas. la, desde el mediodía ahora la he reducido un poco más. Ah, ok, ok. Sí, pues porque, es decir, por ejemplo, las dos últimas secciones son interesantísimas, pero posiblemente ya allí el concentrarnos en la parte central nos debe tener ya agotado. Entonces quizás nos cueste pues captarla, ¿no? Entonces, bueno, ¿te parece bien si te aviso cuando lleves 30 minutos? O sea, tú te puedes tomar el tiempo que sea, pero es que usualmente son 35 minutos más o menos, y así nos da más tiempo para el debate, porque Sí, sí, sí. es un contenido bastante denso, está magnífico, y nos dará pues pie pues, para mucho debate. Entonces, eh, bueno, adelante, Pilar. Somos todo oído. Por favor, hola María Jesús. Hola, por favor, silencien los micros para yo no tener que hacerlo. No me gusta hacer esa labor de estar silenciando a nadie. Ok, creo que todo, María Victoria se lo voy a silenciar yo, sé. Bueno, Perdón, como que te silencié a ti también, Pilar. Un momentito, porfa. Este, mm, es que puse en otro, pero en ese momento se movió. Reactívalo, por favor, Pilar. ya, Ya, perfecto. vale, Gracias y disculpa. no te Ajá. preocupes. Bueno, en primer lugar, Pedro, darte las gracias por invitarme a este seminario que tiene todo su interés y aparte me parece muy importante en el planteamiento, y el tema que nos ocupa. De ese tema que nos ocupa este año, yo he tratado de abordar algunos elementos en torno al sintagma que nos propone la formación del analista. Y mi título concierne a definir un poco
lo que Colette Soler llama histeria analizante y el analista no todo, que ya en la sesión anterior con Cora Aguirre planteó debate, ¿no? Y creo que es importante. Pero también hago un breve recorrido por el necesario compromiso con la escuela, que en mi opinión se teje desde el comienzo del análisis y está orientado por el acto analítico. He tratado de pensar diacrónicamente el analista para entender tanto el comienzo como el recorrido, el final, el testimonio de un análisis en el pase y con todos estos elementos referirme a la escuela. ¿A qué modelo de escuela? A sus dispositivos, sus impases, sus logros respecto al psicoanálisis mismos, pues la escuela para mí es una escuela de psicoanálisis que aloja a los psicoanalistas, no una escuela de psicoanalistas. Voy a empezar con un pequeño homenaje a nuestro anfitrión respecto a un texto de reflexión sobre el final del análisis y la experiencia de la demanda de pase de aquellos que testimonian de la experiencia. Pedro Pablo afirma que más que una decisión del yo, la demanda de pase es algo que viene de dentro. Podríamos decir del ello y que se impone al sujeto. Es decir, siguiendo a Freud, podríamos decir que cualquier goce está excluido. Y al mismo tiempo se trata de testimoniar precisamente de algo que concierne a los goces articulados al objeto A. Esa pequeña frase incluye los textos freudianos que van desde 1920 e incluye el viraje de la segunda tópica, de la tercera teoría pulsional, la elaboración de inhibición, síntoma y angustia, y ese artículo inacabado donde Freud se le cae a la pluma, que se llama La escisión del yo en el proceso de defensa, de 1938. Debo a un colega de Valencia que el último miércoles trabajó más allá del principio del placer, recordar el poema de Ruckel que sostiene a Lacan en el seminario aún. No hay causa sino de lo que cojea. Pero voy a leer el poema tal como lo recoge Freud en la carta 32 a Fliess. Lo que no puede tomarse volando hay que alcanzarlo cojeando. Y la escritura dice, cojear no es pecado. Creo que esta formulación freudiana es solidaria con la expresión de Pedro Pablo en el citado texto. La experiencia de pase produce un vínculo entre el carácter íntimo y singular del pase y el carácter colectivo de la comunidad de la escuela. Este aspecto de lo singular y lo colectivo nos concierne especialmente. También dirá que hay muchas razones para la demanda de pase y precisamente esa variedad informa de la vitalidad y la imposible domesticación del dispositivo, pues la historización, que da cierta lógica al recorrido del análisis testimoniado, pone de relieve los encuentros con lo real. Coincido con él sobre que este encuentro con lo real suele tocar algo de lo real propio, de quienes escuchamos los testimonios de los AE. Siempre hay algo nuevo, sorprendente, conmovedor, algo que moviliza los afectos. Me ocurrió recientemente con el testimonio de Pastora Rivera en Valencia y este finde en Tarragona. Incluso en los casos de no nominación, el paso por el dispositivo sabemos ya que produce cambios y que no hay vuelta atrás. Para todo el mundo que se ha presentado hay un antes y un después, porque es algo del orden del acto. Retomaré este punto. En general, os recomiendo leer o releer el Bund 25 porque retoma algunos puntos candentes de este seminario. Por ejemplo, Rebeca García cita a Lacan
diciendo que las sociedades analíticas se han regido por las leyes de la competencia y, por tanto, por las leyes de grupo y el discurso del amo. Y comenta que Lacan deseó otro modo de reclutamiento, como primer eslabón de un reclutamiento de estilo diferente, con la finalidad de aislar lo que concierne al discurso analítico. Se trata de una lógica colectiva que apueste por una experiencia radicalmente nueva. Esto está recogido en el libro publicado por Rité de Carmen Gallano sobre lógicas colectivas. Se trataría de dejar pasar en los distintos testimonios algo de algún aspecto de lo real en juego. Teresa Trías, no sabía que iba a estar aquí, pero se pregunta también en el BUS 25 cómo se puede transmitir algo que toca lo real. Me parece que es una pregunta totalmente pertinente y creo que concluye con la explicación lógica de la historización. En la misma línea, Rebeca García se refiere al cártel de pase que busca articular una lógica que permita situar el trauma, el fantasma y el síntoma, pero también aquello que hace límite para el sujeto. También me ha interesado mucho un texto de Juan del Pozo que expuso en el Espacio Escuela de Madrid, donde habla de la apuesta de Lacan. Distingue el uno autoritario, que totaliza, del uno unificante, diciendo que cada lengua, cada la langue, está fuera del lazo social. Ella hace la Babel de los dispersos desparejados. Plantea entonces la cuestión de qué uno aplicar a esos diversos desparejados si se les invita a hacer lazo social. Invita a un espacio para la creatividad y no para el dominio. Y no recuerda que no quedan tan lejos la crítica al pensamiento único, que hizo fundar los foros. Termina diciendo que en nuestra comunidad hay estilos y decires diferentes que se enmarcan en lo que llamaría la transmisión del psicoanálisis. Compartir no es precisamente estar alienado a la fila, es compartir el decir del análisis. Tuvimos la intervención de Colés Soler en Tarragona en torno al decir. Así tenemos un cuadro de doble entrada. De un lado, el analizante y el analista, el pase y la escuela. Un cuadro de doble entrada que requiere de algunas precisiones, como son atender a las diferencias, a la histeria como estructura clínica, la histeria como discurso y la histeria analizante, o el recorrido que va desde la consideración del ser del analista hasta el analista no todo. Después del debate de la sesión anterior con Cora Aguirre, este punto requiere de una pequeña puntualización respecto a los analistas uno por uno en la escuela. En mi opinión, la escuela implica echar mano de la imagen del grano de arena que hace montón y no todo. Pues después del acta de fundación y la proposición, Lacan se vuelve más preciso respecto a cómo ser o volverse responsable del progreso de la escuela. Ya no se trata de que se ponga a prueba el interés, el deseo, sino que la escuela sea el resultado de vectores que Lacan plantea como elementos básicos. El cártel, el pase, la permutación, esto ya lo sabemos. Pero avanzando un poco más, quiero destacar que los dispositivos no van sin anticipar el modelo de escuela, que el modelo de escuela que queremos, pues es esencial si nos atenemos a la historia del psicoanálisis al respecto. En este sentido, el no todo se refiere aquí a la diferencia entre grupo y la escuela, alejada de la exclusión de algunos, lo que podría llevar a una metonimia imparable.
Como nos recuerda Colette Soler en su seminario de 2005-2006, la primera, la segunda y la tercera coinciden con tres grandes problemas institucionales: función y campo, la escisión, razón de un fracaso, va precedida de la proposición y el discurso a la Escuela de París, donde ya anticipa que la escuela se funda en una enseñanza que produce un cierto saber, pero en la serie de los 1 más 1 más 1 más 1. La serie que mencionaba antes, que es lo serio de aquello que hace montón y no todo, y lo rescato del otro falta o el señor A del seminario Disolución de 1980. En cambio, la tercera se va volviendo más precisa al respecto y contiene dos tesis centrales. La cuestión que va desde el ser ligado al pienso hasta la concepción del nudo Borromeo. El inconsciente recusa el pensamiento, porque el pensamiento va directo al idealismo. Lo real no surge del pensamiento, al igual que el acto no piensa. Aunque el lazo del discurso analítico es un lazo de dos, lo hemos visto todo el fin de semana en Tarragona, no hay sociedad que pueda fundarse en el discurso analítico. Por eso hay que saber que las éticas son relativas a los discursos. RSI del 75 despliega para completar esta posición la tríada freudiana de inhibición, síntoma y angustia, lo que es muy útil para orientarse respecto a lo real. El anudamiento Borromeo, el ser lacaniano, podríamos decir, es la condición del objeto A, y el objeto parcial toma en este texto una perspectiva más clínica a partir de los objetos pulsionales más allá del significante, tanto los singulares como los que la lengua civiliza. Creo que a esto se refería a otro punto del debate del día anterior, se refería a esto Cora. ¿Cómo operar con lo real? El ser hablante es alérgico a lo real que se encuentra. Desde el momento en que lo encuentra, trata de darle sentido, por ejemplo, el fantasma o el delirio. Yo pongo siempre, o se me ha ocurrido dos ejemplos, la película Melancolía o una novela maravillosa, se llama Vida y Destino de Vasily Grossman, donde podemos ver que en Tolstói y Chekhov hay algo más allá del sentido. En resumen, el discurso analítico suelda al analizante no con el analista, sino con la pareja analista-analizante. El analista hace semblante de objeto A y eso se va deslizando. Bien, entonces distinguir en la causa del goce del sentido es muy pertinente precisamente porque esto nos lo venía articulando Lacan ya desde el seminario 8, la transferencia, cuando en la lección 18 nos habla de la presencia real. Una presencia que se resiste a la simbolización y a la representación imaginaria. Una presencia, la del analista, que se sitúa más allá del fantasma y que atañe al deseo en la medida en que el objeto del deseo no puede ser representado. Es en esta lección donde va a articular la función del falo simbólico como presencia real y nos dice que solo puede aparecer en los intervalos de la cadena significante. Es la iancia entre los significantes, lo que es necesario para mantener la distancia entre el S1 y el S2, y así sucesivamente. ¿Por qué se histeriza en análisis al obsesivo? ¿O por qué todos los sujetos? La histeria analizante implica dejar el planteamiento del obsesivo que necesita por estructura colmar el intervalo. Por eso el análisis histeriza. Por ejemplo, el hombre de la rata se obligaba a contar hasta los segundos de tiempo que había entre el rayo
y el ruido del trueno. Pero tenemos más ejemplos, por ejemplo, la película La mejor oferta o La lengua de las mariposas. No tenemos mucho tiempo, por eso no me paro, ¿no? en esto, pero son películas que creo que habremos visto muchos de nosotros. En el seminario 11 vuelve a retomar el tema de la presencia real, precisamente vinculada a la pulsión, anudando así presencia real del analista, transferencia y deseo del analista. De esta forma, el silencio del analista implica que éste no se instala en la comunicación o en el lenguaje, dejando espacio para la emergencia de lo no simbolizado. De tal manera que en este seminario ya no se refiere al Freud de los significantes, sino al Freud pulsional y una nueva concepción de la transferencia. Ya no es un sentimiento, ya no es amor al analista, sino se trata de una acción que también va articulado a otra cuestión institucional muy importante, la excomunión mayor de Lacan, que todos conocemos. Pero esto será mucho más preciso, a veces lo comentamos, pero tiene el recorrido que acabo de hacer del seminario 8, de que en el nudo Borromeo, justamente en la juntura entre lo real y lo simbólico, además ligada al goce fálico, ahí se inscribe la teoría de los goces, que será tan pertinente para poder comprender de qué se trata. La concepción del significante fálico como presencia real del deseo implica una nueva conceptualización de lo traumático. Y esto es importante, que articula el deseo y la sexualidad, lo que da cuenta de la pérdida de la naturalidad del cuerpo por la acción de la estructura significante. En este sentido, el fantasma es la respuesta privilegiada que vela el significante fálico como presencia real. Denuncia, por eso solo puede aparecer en los intervalos, como he dicho antes. Bien, esto tiene implicaciones clínicas que voy a decir rápidamente. Una nueva concepción del sujeto, una nueva concepción del analista, que nos lleva hasta Lacan decir no hay el analista, hay un no todo del analista por falta de un rasgo específico, pero también hay una nueva concepción diacrónica desde 1953 a la concepción de la interpretación. Entonces se trata de que la interpretación tenga valor de acto, efectos en lo real. Así pues, una articulación entre la transferencia y el deseo del analista en la conceptualización de la cura en relación a lo real a partir de esta idea de la presencia real nos convoca a preguntarnos sobre qué es la histeria analizante. Me referiré a un texto de Colette Soler en Pliegues número 15 sobre la posibilidad de una escuela, donde nos recuerda que para fundamentar decisiones en los órganos institucionales, o al menos para orientarlas, es preciso volver al concepto de escuela como experiencia inaugural. Al respecto se refiere al cártel, donde los miembros pueden estar unidos por otra identificación diferente a la de los grupos. Cito: una identificación participativa al deseo del otro con minúscula. Esa identificación al otro con minúscula es la identificación histérica, la tercera de Freud. Se trata de la histeria analizante, que no es la histeria como estructura clínica o como discurso. Es a esa histeria a la que Lacan hace referencia cuando habla de la transferencia de trabajo. Y la libido de la histeria analizante es la única que puede fundar un lazo de escuela específico. Y ese lazo es inseparable de las producciones, de las elaboraciones
concernientes a la tarea de pensar el analista. También podríamos decir el analista doble. Sin embargo, dado que puede no producirse, todavía hay que verificarla por su producto. Cuando se dice que hay o ha habido análisis, es que ha habido histeria analizante. Los dispositivos instituidos de verificación ya sabemos que son el cárcel y el pase, pero también la enseñanza. Respecto al analista, no todo, el planteamiento de mi título, que lo elegí un poco alegremente y luego no sabía que me había metido en un jardín, me refiero, por un lado, a dos textos de Colette Soler solidarios con este abordaje, donde parte de la idea de que la neurosis es religiosa y que el análisis debe producir un deseante nuevo, eso por un lado. Y por otro, el seminario 25, el momento de concluir, donde Lacan nos dice que el analista se forma en la experiencia de lo real. Y por tanto, esta formulación lleva implícita un no ser del analista. No es universalizable. Esto también lo vimos el otro día en otros escritos. Y está vinculado al ser lacaniano muy diferente al ser pensamiento. El acteísmo analítico, supongo que lo habéis leído todos, implica, creo, que algo que nos conduce al deseante a construir en un análisis, pero también se refiere institucionalmente a la oposición a las iglesias institucionales. Lacan no quiere la internacional freudiana precisamente por esto. Y ahí nos dice muy claramente, y esto es Colette Soler, que no podemos olvidar que el psicoanálisis está a merced de las producciones de los psicoanalistas. Sustenta el ateísmo diciendo que se trata del ateísmo del acto, no del ateísmo del analista. Solo se puede ser ateo en el acto. Y por otro lado, el pasar del neurótico religioso a un ateísmo requiere el recorrido por el acto analítico, pero también por el testimonio del pase. En este seminario del Un deseante nuevo, las páginas 135 a 37 son una joya que os recomiendo porque dice muy claramente que se trata de alguien que sostiene su acto, habla del analista, más allá de sus cicatrices como sujeto, que las tenemos todos, evidentemente. Si ya nos había dicho, como hemos visto, que la histeria analizante es una identificación participativa al deseo del otro, con minúscula, ahora nos dirá que los ideales se forjan por identificación a las exigencias del otro con mayúscula. Por eso el analista se hace causa del deseo en el inconsciente, pues el deseo del analista no está en relación con lo que le causa, sino que es algo mediatizado por el fantasma. ¿Cuál puede ser el deseo del analista entonces? Y no recuerda que no es el lugar ni del sacerdote ni del médico. Atravieso, pero como ya me doy cuenta que me quedan un poquito, voy a ir resumiendo, ¿no? En el atolondradicho nos introduce un tema que creo que surgió el otro día y es la asimetría la disimetría fálica entre hombres y mujeres. Y retomo lo que dije antes del falo, porque aquí rescata que precisamente el falo es el metropatrón para medir los objetos del fantasma. Y que de todos los análisis, quizás Pastora, que creo que está por ahí, nos podría ayudar con esto, se desprende que ser el falo no responde al deseo femenino, sino solo a su demanda de amor,
y por eso puede abordar desde ahí el deseo del analista. Ser el falo responde a la histeria como estructura, y es aquí donde Sócrates, de la mano de Alcibíades, nos plantea toda la cuestión del deseante por excelencia. Así pues, si la transferencia considerada como la he recorrido desde el seminario 8, se ejerce en el sentido de pretender llevar la demanda a la identificación, y el deseo del analista siempre es una X que no tiende a la identificación, sino justamente todo lo contrario, permite llevar al sujeto al plano de la pulsión. Debemos a Pastora Rivera, la he citado hace un momento, la traducción de la intervención en el seminario de escuela en Francia de Colette Soler, El pase reinventado. Retomo de ese texto donde nos dice que Lacan no se conformó con lo que había elaborado en el 67, ni tampoco los textos posteriores, sino que nos convoca a releer el Atolondradicho, precisamente para ver la diferencia que marca estos dos textos que van del 67 al 72. En el 67 plantea que en un pase la certeza del fantasma vacila, y en el 72 opone un final donde el sujeto está asegurado en lo imposible. En un caso, fin de una certeza, y en el otro, certeza adquirida, algo totalmente distinto. No basta con que la certeza del fantasma vacile, como decía en el 67, hay que estar asegurado de lo real. Esto no quiere decir que rechace la función del objeto construido en el 67, sino que la completa en los textos a partir del Atolondradicho. Entonces podríamos, voy terminando, hay retomo también lo que decía Teresa Tría, hay alcance de sentido cuando el sujeto da sentido, y solo da sentido porque el sentido se goza y satisface. ¿En qué? En que se subjetiva, se historiza, mientras que lo real, en cambio, destituye al sujeto mucho más que el objeto. Por eso, desde mi punto de vista, el análisis instituye al sujeto y no lo destituye, como he estado oyendo recientemente algunos colegas. Creo que es importante entender eso porque la destitución subjetiva será después, pero no en el recorrido de un análisis. Eso es justamente lo que, en mi opinión, dice Lacan. Lo real está fuera de sentido, eso va de suyo. Cada uno es un singular desajustado, pero sobre todo fuera de la verdad subjetiva. Y esa es la gran innovación de este texto, que por supuesto respeta lo que dice en el 67, pero lo amplía. Declarar que se ha vislumbrado lo real del fuera de sentido no probaría nada. Sin embargo, se atestigua indirectamente por un cambio de satisfacción que adquiere el valor de conclusión. Ese pase solo puede manifestarse de hecho por un desplazamiento del líbido, por la satisfacción que hay que darse de baja de la satisfacción del sentido. Quiero terminar con unas palabras sobre la escuela. La escuela es internacional, sin duda, pero lo local introduce diferencias lógicas, aunque solo sea por los goces que la lengua civiliza en lo social. El mecanismo histérico es el mismo. La histeria analizante que convoca es igual, pero las formas cambian de un país a otro país.
de un continente a otro continente, de tiempo en tiempo. Por eso yo decía en el homenaje a Carmen Gallano que ella era verdaderamente internacional, pues no ignoraba que lo heterogéneo es un valor institucional. Fin. Bueno, ¿Me ha muchísimas pasado, me ha gracias. pasado mucho? No, 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 está excelente. Pues has hecho pues una labor pues extraordinaria de poder condensar tu texto que es tan rico. Mira, hay muchas numerosas cosas pues que me han encantado de tu texto en particular. Valoro mucho que me has hecho entender bastante más cómo el analista representa lo real y que lo fundamental, lo importante que eso es. Y entenderlo, pues, por ejemplo, por lo que tú dices, de que el deseo no puede ser representado. Entonces, de ahí la clave de que el analista haga de semblantes de objeto, causa de deseo. Digo, por mencionar. Bueno, tengo numerosos comentarios. Voy a arrancar por algún lado. Para los que asisten por primera vez, luego de la ponencia, tenemos un espacio de interlocución, en este caso es conmigo, y luego pues abrimos el debate pues a todos los asistentes. Entonces, em, fíjate, perdón, un momentito. Ok. Eh, Voy a varios puntos del primer tercio de tu presentación. que- Ya que- que tú tienes mi texto, dime más o menos dónde está y sí, así. no, yo te lo voy a decir, yo la voy a Tonto. leer, no te preocupes. Lo que pasa es que yo lo convertí a Word, entonces no necesariamente, pero ya yo te voy a decir, no te preocupes, ya ahí nos vamos a poner. Fíjate, hay mm, varias secciones pues, que están relacionadas. Cuando tú haces la referencia a Rebeca, que cita Lacan diciendo que las sociedades analíticas se han regido por las leyes de la competencia y por tanto por las leyes del grupo. Esa es una, está muy clara. Más adelante tú haces otras dos o tres menciones que yo creo que dan vueltas sobre una misma problemática, nuestra problemática institucional. Entonces, voy más adelante. Eh, Cuando hace la referencia tan buena, lástima que yo me perdí esa de Juan del Pozo, que él distingue entre el uno autoritario y el uno unificante. Eso es fantástico porque no es lo mismo los que se colocan como uno o se quieren colocar como uno y que hay otros cuantos seguidores que se lo compran. Eso es muy distinto del uno unificante, eso es otra cosa. Okay. Entonces, pero voy más adelante porque, repito, hay al menos otros dos puntos donde tú tocas pues esta cuestión de la problemática institucional que es tan difícil de darle la vuelta. Bueno, obviamente que hace referencia a épocas no tan lejanas y vemos que no son tan lejanas del pensamiento único que nos hizo fundar la Escuela de los Foros. Ok, ya voy a encontrar la otra, que es que el modelo de escuela que queremos. Ajá, y entonces termino con esta referencia, que ahí en parte te pido una aclaratoria, pero que comentes al respecto. Fíjate, antes de más allá de la proposición, leo el parrafito porque es cortito. En este sentido, el no todo se refiere aquí a la diferencia entre el grupo y la escuela, alejada de la exclusión de alguno, lo que podría llevar a una metonimia imparable. Ahí te pido que aclares un poquito lo de exclusión porque no estoy seguro si la exclusión se refiere a que algunos quedan excluidos o a que algunos se quieren colocar en el lugar de la exclusión, que ellos están excluidos de las normas, de las reglas, que son los otros que tienen que cumplir. Bueno, no importa, cualquiera de las dos, por favor tú lo Sí, aclaras sí. y si por favor puedes comentar cómo es tu percepción de por qué supuestamente si somos dispersos, descabalados y todo muy bonito, todo muy ideal, pues en la práctica se da
tanto de lo obsceno, pues, tanto, tanto. Sí, sí, por favor, puedes responder ese primer punto y luego vamos a otro, ¿te parece? Sí, es muy interesante lo que planteas, porque he retomado el texto de Rebeca, perdón, sí, de Rebeca García de Madrid, porque creo que ella hace un recorrido un poco por la historia de las sociedades analíticas desde Freud, ¿eh? Bueno, algo que conocemos todos. Pero es cierto que es una advertencia de Lacan. Una advertencia no, incluso es riguroso. Por eso he citado la primera, la segunda y la tercera. Cuando teoriza, o sea, en Lacan siempre hay momentos de viraje o seminarios que completan la idea inicial, ¿no? Y siempre están de alguna manera vinculados a cuestiones institucionales, a cuestiones donde lo particular y lo colectivo está articulado. Por ejemplo, los 4 conceptos, seminario 11, un seminario tan rico y que tan importante es para nosotros, tiene que ver cuando se produce la escisión con la IPA y construye el objeto A. No creo que sea por casualidad que lo construye, sino que trata de apresar algo y nos pone 4 conceptos fundamentales que no son cualquiera, son esos 4. Transferencia, repetición, pulsión, y se me olvida uno, ayudarme. ¿Quién me ayuda? Transferencia inconsciente, pulsión y repetición. Se me había olvidado el inconsciente. Fatal, fatal, Nada fatal. menos. Porque nada menos que el inconsciente, que es la línea maestra de lo que estamos hablando. Y creo que Rebeca lo que retoma es un intento de Lacan, que no lo consiguió y tampoco lo conseguiremos posiblemente nosotros, aunque lo sigamos pensando una y otra vez, un modo de, de estar en lo colectivo que concierne más al discurso analítico. Y ahí nos dice, y por eso he retomado lo de la histeria analizante, que es desde la histeria analizante la libido que coloca con su deseo, estoy hablando de la histeria analizante, no del deseo del analista, hace grupo. Y es muy diferente a los grupos alienados a un amo, sea quien sea el amo, ¿eh? O sea, la fórmula que tome, ¿no? No estoy haciendo juicios de valor. Estoy diciendo que el modo de relación es diferente y por eso prioriza el cártel. El cártel no es que de repente nos haya gustado, no, sino que se producen fenómenos en los cárteles y lo verificamos año tras año, que de repente conoces gente nueva, conoces nuevas formas de abordar aspectos teóricos, se producen nuevos lazos que no tienen que ver con ninguna estructura iba a decir de partido político, no sé cómo decirlo, de vertical ni horizontal, Jerárquica. saber, jerárquica, no tiene nada que ver. Cada saber de uno, efectivamente, en el cárcel nos identificamos, y esto es un hecho, a quien creemos que sabe más, pero como motor para seguir pensando nosotros. Por ejemplo, lo que yo he preparado aquí cuando tú me invitaste, posiblemente sin tu estímulo hubiese estudiado otras cosas, pero no me hubiese planteado esto. ¿Se entiende? Con lo cual Sí, sí, nos perfecto. estimulamos unos a otros en ciertos encuentros que no pasan por ninguna jerarquía ni por nada. Nos escuchamos unos a otros, discrepamos. Luego me lo has citado en otro momento de mi texto, pero creo que cada vez que lo nombro es para sostener que los dispositivos de la escuela son dispositivos que sirven a la escuela mismo porque permiten
que los analistas alojados en ella tengamos formas de estar donde la tentación de otra cosa se diluya. Es verdad que Juan del Pozo lo nombra de forma muy clara, ¿no? No es lo mismo un tipo de... Siempre habrá gente que se coloca del lado del uno, pero eso no vamos a desarrollarlo ahora. Pero sí, no es lo mismo el efecto de lo particular sobre el grupo y del grupo sobre lo particular o lo singular de cada uno cuando se permite que nos enriquezamos unos a otros en nuestras construcciones teóricas, incluso en nuestros errores y vacilaciones, ¿por qué no decirlo? Fíjate, Pilar, a ver, se podría decir pues mucho al respecto, pero quiero agarrar pues un punto particular, algo que a veces he pensado, ¿no? A ver, es cierto que un final de análisis pues puede a veces pues tener un saldo cínico, en donde pues, bueno, alguien que termina pues buscando sus propios fines y que no le importan los de los demás. Pero muchas veces yo me pregunto si no tendrá que ver con que muchos análisis no han terminado, no han concluido y hay otros pues que nunca concluirán, que nunca tendrán un final conclusivo realmente. Esto es un poco antipático decirlo, pero bueno, el que muchos que están en análisis todavía, eso es simplemente un hecho. Pero el que, a ver, el que posiblemente algunos no hayan logrado un final conclusivo, pues bueno, creo que se puede observar y tiene que ver un poco con ese tema que uno de los temas que yo mencioné que creó polémica el sábado, que es lo de la psicoterapeutización del psicoanálisis. Es decir, eso que psicoanálisis se dice, psicoanalista se dice cualquiera, pues. Entonces, pero detrás de eso, cuando hay una corriente que en realidad se queda en la psicoterapia, pues es entendible que eso contribuye a que muchos análisis no tengan un final conclusivo. Bueno, eh, si quieres comentar No, al respecto. sí, me preguntaba con respecto al saldo cínico, ¿qué podríamos, qué definición dar al cinismo? ¿Mm? Entonces, no sé, se me ocurre improvisadamente, pero ayudarme si estoy equivocada, que el cinismo es la no consideración de los motivos del otro, de la causa del otro. Cuando digo el otro es el semejante, ¿no? Sería, eh, pues lo pienso así y a por ello voy, ¿no? Y me da un poco igual todo. Y además eso se ve discursivamente mucho hoy en la política, en algunas manifestaciones. Yo sé que se ha hablado mucho del saldo cínico, pero es algo que a mí siempre me ha chirriado, porque si entiendo el fin de un análisis y el pase, precisamente es en el sentido que manifestaba el otro día Pastora, cuando perdona que hable de ti, Pastora, pero es que cuando yo de repente me emocioné escuchándola. Quizás porque la conozco en la calle, como mujer, como compañera, y de repente cuando contó el pase, era ella y al mismo tiempo no era ella. No sé si me explico. Era la misma, pero no era la misma. Y luego, al cabo de un rato, pues será otra vez la amiga o la compañera. Pero en ese instante, por lo menos ese instante, era ella y al mismo tiempo no era ella. Mm, Bueno, eso está muy bonito. Ella era ella y no era ella. Bueno, gracias, Pilar. Voy solamente a otro punto para entonces dar pie, a dar apertura al debate abierto, valga la redundancia. Así que preparen sus manitas. Em, Fíjate, voy de nuevo a tu texto. Cuando mencionas la tercera, dices que hay dos tesis centrales.
La primera es la cuestión que va, bueno, digo lo que quiero resaltar. Lo real no surge del pensamiento, al igual que el acto no piensa. Lo real no surge del pensamiento, al igual que el acto no piensa. Me hace recordar, aunque no es lo mismo, pero me hace recordar lo que nos decía Colette, creo que en la conferencia del sábado, de que al final, pues, las acciones, los actos no surgen del pensamiento. Y bueno, y recordaba a Freud que, bueno, si es algo importante, olvídense de pensar. Si es algo que no tiene mucha importancia, bueno, sí piensen. Pero en realidad, pues uno cuando utiliza el pensamiento es para justificar aquello que ya ha decidido y que viene de otra parte, ¿no? Ajá, entonces, te quería pedir sobre eso. A ver, tú más adelante, pues nos dice en una frase que a mí me encantó, nos dice, es un parrafito, lo leo, pero es cortito. Nos dice, refiriéndose a Lacan en el seminario 8, la presencia real se refiere a la experiencia de una presencia que se resiste a la simbolización y a la representación imaginaria. Se sitúa más allá del fantasma y atañe al deseo en la medida en que el objeto del deseo no puede ser representado, manteniéndose como un agujero en la estructura psíquica. Bueno, al respecto, claro, esto último está hablando pues del rol del analista. Y en la anterior, pues es una cifra, es una cita pues más general. Lo real no surge del pensamiento, al igual que el acto no piensa. Lo que quería pedirte pues es cómo sientes o cómo piensas tú que esa particular, esa frase, lo real no surge del pensamiento, al igual que el acto no piensa. En el final de análisis, eso puede cambiar. ¿Cómo puede cambiar? Espera, un momento. Vamos a ver cuándo. Es verdad que Colette habló el sábado, no, el sábado o el viernes, no me acuerdo de esto, pero yo ya tenía el texto escrito, ya lo tenías tú hacía días. Sí, 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 sí. Sí, O ese sea, no soy yo, aunque ella es otra cosa, pero es que me sí, parece que sí. venía a colación, de alguna manera, pues eso que ella nos decía. Vale, creo que es, y hablo de memoria, creo que es en la entrevista en el 74 en Roma, cuando Lacan dice que el pensamiento, o sea, anula el inconsciente pensamiento, para decirlo muy rápidamente, para pensar un inconsciente que es lo que venimos llamando el inconsciente real, que está articulado en el nudo Borromeo y sobre todo en el nudo Borromeo como está escrito en ese RI, y por eso yo he introducido inhibición, síntoma y angustia, porque creo que ahí se ve perfectamente el viraje de un sujeto pensamiento a un sujeto donde el pensamiento no es lo relevante. Eso por un lado. Pero también sabemos que el acto no piensa, el acto se hace sin pensamiento. Yo siempre pongo un ejemplo que a mí me gusta mucho de la novela Soldados de Salamina. Supongo que la habéis leído al menos algunos, donde hay un soldado republicano que se escapa a alguien de un pelotón de ejecución y le preguntan, ¿hay alguien ahí? Igual que en el Ulises, ¿hay alguien? No, aquí no hay nadie. ¿Os acordáis? No hay nadie. Está ahí está el sujeto donde dice que no hay nadie. Y entonces Miralles, que es el personaje de la novela, dice, no, no, aquí no hay nadie. Y cuando una periodista años después le pregunta sobre su acto, él contesta más o menos, no, no, si yo no pensé nada. O sea, yo lo hice, es después del acto que puedes pensar por qué lo hiciste, pero ya es una construcción intelectual y reflexiva sobre por qué hiciste algo. Por eso Colette habla del acteísmo, ¿no? Lo ateo del acto, no tiene contenido
religioso, no tiene, si tiene que ver con algo es con la ética, sin olvidar que las éticas son relativas a los discursos. Yo lo tenía escrito, pero Colette también lo dijo este fin de semana, si recordáis, pero yo ya lo tenía ahí escrito. Entonces, el pensamiento, finalmente, para Lacan, al final de en los textos del final, lleva al idealismo, siempre. Y entonces él se aleja del idealismo para pensar que el sujeto del psicoanálisis es un sujeto que se va instituyendo en el proceso analítico para al final querer destituirse para quedar expresado por algo más allá del sentido. En todo caso, podríamos decir por la causa del sentido, por aquello que llevó al sujeto a ser lo que fue durante todo ese tiempo, tanto antes del análisis como durante el tiempo de análisis, pero ya no es al mismo tiempo, ya no es ese, porque después al final del análisis no, las asociaciones las podemos hacer, pero al final del análisis no, al final del final se sigue pensando, pero no se piensa uno a sí mismo desde ese idealismo. No sé si me estoy... Yo Sí, no sí, me sí. puedo pensar a mí misma desde la queja adolescente, ¿no? Y al mismo tiempo soy la misma. Mm, Como mm. me ha ocurrido. Bueno, es posible pues que quizás pues después de un final conclusivo pues eh, uno ya no confíe tanto en el pensamiento o no dependa tanto del pensamiento. Eso no Uno quiere sabe que decir que no haya que seguir pensando cosas, pero hay que seguir porque hay que buscar la argumentación de lo que sale de otra parte que viene del ello, lo tiene que buscar cómo argumentar. de hecho Pero estamos ya aquí no, sí, haciendo eso, ¿no? eso va como parejo con bueno, el que ya pues uno se deslatra del fantasma. Bueno, entonces más adelante podemos volver sobre eso, pues, pero podemos entonces a comenzar el debate abierto con las salas, con los asistentes. Adelante, Sebastián, ya vi que quieres hablar. Yo aquí convoco a la gente, ¿no? Ese es el peligro de asistir aquí. Así que, bueno, Cristina, ve preparando tu pregunta. Ya te vi que quieres preguntar. Adelante, Gladys. Bueno, Pilar, muchas gracias por tu texto. Con muchas cosas tiene el texto que me dejaron pensando. Me quedé pensando esto por ahí, cómo expandir la cuestión de la idea del saldo cínico, ¿no? Que es verdad que hay análisis que finales que llevan hacia ahí. Y pensaba que a lo mejor la idea del saldo cínico es algo que justamente no va a constituir escuela, ¿no? Y que está justamente fuera de la escuela, porque si uno piensa de dónde vienen ¿no? los cínicos, ¿no? De los cínicos de la antigüedad, ¿no? Los sujetos de la autosuficiencia, ¿no? Lo que no hace lazo, es un uno que no es para nada que funciona ni como causa ni unificante, ¿no? Me parece que por ahí y hay bueno, hay finales que llevan a eso, no sé. Y me parece que sí depende en ese sentido, Pilar, y eso te lo pregunto, de las condiciones de una escuela, de qué escuela queremos, ¿no? Y en qué escuela nos formamos y qué lazo hacemos, ¿no? Y qué lugar ocupamos, ¿no? En relación a esa escuela. Eso me parecía que se podía pensar. Pero quería hacerte dos preguntas que me he quedado Espera pensando. un momento, antes de que me hagas las dos preguntas. Me parece muy interesante lo que has dicho, Gladys, que no te veo, no sé por qué, aquí ya te veo. Porque yo he tomado lo del saldo cínico del lado del cínico contemporáneo y tú lo Mm, has tomado del lado de la secta del perro, que me parece que tiene mucho más interés que mi abordaje, porque sí, precisamente en la secta del perro la única que dice algo
que podría hacer lazo, sería la única mujer que hay en la secta del perro, como en el banquete Diotima, en el banquete de Platón. Pero nada, que te agradezco mucho que me hayas evocado Sí, sí. las preguntas que tienes. Me parece que sí, un sujeto cínico del final, y si uno podría decir que hace clínica, más vale perderlo que encontrarlo, ¿no? Eh, pero bueno, las preguntas eran, vos trabajaste, me parece súper interesante ese, ese dúo que hiciste entre analista no todo y histeria analizante, ¿no? Me parece interesante. Pero me preguntaba cómo podemos pensar este analista no todo en relación a la teorización de Lacan del analista sin Tom, ¿no? Si el analista sin Tom, por ser justamente en ese lugar del no todo, permite producir esa nueva anudamiento, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, no me ha quedado claro si, no sé si no escuché bien o estaba un poco distraída. Dice que la enseñanza también es un dispositivo de verificación. Eso, si me lo puedes aclarar un poquito más. Gracias, ¿no? Muchas gracias. Empiezo por el final. Yo nunca había introducido la enseñanza como un posible dispositivo, pero leyendo textos hay un momento donde Lacan recoge, dice, mis dispositivos, el cártel y el pase, pero también la enseñanza, porque la enseñanza implica un histérico sin síntomas como yo, y habla del mismo, de su posición de analizante todo el tiempo en su seminario, que permitía seguir produciendo, pero al mismo tiempo también produciendo algo para él mismo y para el conjunto. También se ve cómo incluso Lacan 3 veces en su vida cambia del el tipo de analistas que se dirigen a él. Primero tenemos su vínculo con la IPA y su rebeldía para ir rápido, ¿no? Respecto a las entrevistas cortas, a la neurosis obsesiva, todo eso recogido en la carta a Lovestein en el 53, que es un pozo de ciencia. Esa carta me parece maravillosa, la carta a Lovestein, donde habla un Lacan desgarrado, pidiendo comprensión a su posición, hasta que se da cuenta que no y dice, bueno, pues vale, aquí hacemos otra película, o sea, que esta película no funciona. Entonces lo dice, lo puedes retomar. Si encuentro la cita te escribo y te digo dónde, porque ahora en este momento no me acuerdo. Y luego está, sí, yo cuando me lo propuso Pedro Pablo Ayuso, Ayuso no, Arévalo, cuando me lo propuso, he tenido un fallido. Ya te diré quién Paso de es, esto. ya te diré quién es Pedro Pablo Ayuso. Cuando me lo propuso, yo trataba de entender qué hace, qué líbido hace escuela, ¿no? Llevamos en esto, Gladys, tú y yo, 500 años desde que éramos adolescentes. ¿Qué líbido es, no? No es la libido sintomática exactamente. Y entonces cuando me encontré con la conceptualización de Collet Soler de la histeria analizante, me pareció que daba cuenta de lo que hace Lazo, porque al fin y al cabo, si pensamos ya, me quito la histeria analizante que es la que produce vínculo, pero incluso en el discurso analítico, la histérica quiere saber, el discurso histérico, la histérica quiere saber. Otra cosa es que no sabe de las consecuencias de su saber sobre ella misma, pero saber quiere. Incluso se pone su división de sí mismo, no tiene ni idea, pero sí sabe y quiere saber. Eso creo que te contesto, ¿no?, a tu pregunta. Y creo que entonces
no es lo mismo, la transferencia de trabajo no es la histeria como discurso, eso creo que lo he separado bastante bien, porque si no podríamos construir una nueva religión de discurso histérico masivo y estaríamos en lo mismo, pero Sí. lo mismo que el discurso del amo, pero el discurso de la histérica. Y además está ahí la ciencia, el discurso de la histérica como ciencia que produce otros efectos. Pero sí que la transferencia de trabajo es fundamental en una escuela. Escucharnos unos a otros, debatir, discrepar, no estar de acuerdo, lo que sea, pero estar. Y luego me has preguntado sobre el analista, no todo. Yo lo digo en el concepto que nunca se puede totalizar a los analistas en una escuela. Siempre es en tanto que el grupo, por ejemplo, de el foro de donde tú estás, Gladys, forma un todo como grupo, pero inmediatamente es descompletado por el resto de los colegas que no pertenecemos a tu foro. Y viceversa. Creo que esa es una tarea de la escuela, descompletarnos permanentemente en lo social del dispositivo de escuela, por decirlo de alguna manera. No sé si te he contestado. Sí. ¿Y eso cómo lo piensas en relación al lugar del analista sin ton? Pues el analista, en relación al analista sin ton, lo pienso como que no es lo mismo. A ver, el analista para mí es doble, es un agente doble, lo he mencionado. Está el analista que analiza en el dispositivo, pero también el analista que piensa el psicoanálisis. Y creo que con esa separación incluyo al analista sin ton de alguna manera. Ajá. Ok. Pastora, Bueno, vamos a avanzar un poco, luego podemos volver sobre eso. Gracias, Gladys, gracias, Pilar. Pastora Rivera, adelante, pastora. Puedes hablar en portugués. Ah, no, no, perdón, perdón. Gracias, pero creo que estaba Sebastián antes, ¿eh, Pedro? No, No. no, no. Bueno, pues muchas gracias, Pilar. Me ha gustado mucho tu texto, aunque volveré a escucharlo a partir del vídeo porque hay muchísimas referencias y tocan muchos puntos. Así que tendré que volver a eso. Pero sí que hay algo que se me ha quedado ahí resonando y que es una pregunta, porque aunque me has mencionado y eso lo he unido con la pregunta, voy a ver si puedo articular todo eso que también ha comentado Pedro Pablo. Entonces, en relación con lo que has dicho de que cuando escuchaste mi testimonio te parecía que era yo, pero también que no era yo, la referencia que has hecho a la destitución subjetiva y este asunto de que lo real no se toca a partir del pensamiento, yo me costaba, cuando he presentado el testimonio, me han preguntado por ese momento de la destitución subjetiva, no podía localizarlo. Pero luego he ido pensando si tal vez eso no se referirá a ese momento donde te das cuenta, que a mí me impresionó mucho porque es como darte cuenta de que hay algo que trasciende toda la historia, todas las determinaciones que vienen del otro, incluso de tu posición subjetiva, y que es más allá, que eso cuenta para todos, que esa determinación del lenguaje, como eso nos mete ahí como en una trampa, ¿no? O como digo en el testimonio, te hace sentir como esa marioneta manejada por el lenguaje, ¿no? Y que produce esos malos entendidos. Si no será ese momento de darte cuenta de eso, de que no todo está en las determinaciones ni siquiera inconscientes, sino que está ese aparato del lenguaje que al final nos determina y que efectivamente tiene que ver con un momento en que no piensas, que eso de pronto aparece ahí, ¿no? Y que creo también que eso
en el final de análisis es lo que nos da esa soltura de poder, de tener otra relación con el acto, ¿no? Que favorece un poco esa posición de no pensar, ¿no? Sabiendo que no todo pasa por el pensamiento y que no se trata de pensar, ¿no? Que ahí, digamos que yo a partir de ahí hasta confío más en la asociación libre y me dejo más llevar por ella que no en las determinaciones del pensamiento, ¿no? Esa es mi pregunta. Si no será por ahí eso que se llama de destitución subjetiva al Eh, final del análisis. Gracias, pastora, porque te voy a contestar desde un punto de vista muy sencillo, que es la manera que se me ocurre en este momento, ¿no? Si, por ejemplo, antes de un análisis, las identificaciones yoicas gobiernan un poco nuestra forma de estar en el mundo, en un análisis hay una institución subjetiva que hace emerger un sujeto. Podemos referirnos simplemente al esquema L y sin ir Ujú, muy lejos. Y al final, en ese momento que tú acabas de mencionar, pero que también lo he escuchado en el testimonio que yo he escuchado, seguramente hay variaciones, pero también lo oí en Camila, que la estoy mirando ahora, la veo. Em, Hay de repente algo que esa institución cae para otra cosa, ¿no? La gente ha hablado del relámpago, etcétera, etcétera. Tú lo has dicho muy bonito ahora mismo. Es un instante, algo que de repente pasa o no pasa. Y si pasa, pasa. Y además lo transmites, porque lo oímos los que escuchamos los testimonios. No, no digo solo tú, miro a Camila también, llega algo de eso. Quiero decir ujú, y no se trata de verdad, iba a decir, y es verdadero, no, trasciende lo verdadero, ¿no? Lo verdadero sería del lado de la verdad mentirosa, es otra cosa. Por eso yo hablo que ahí sí que hay una destitución incluso de la historización que nos hemos hecho en el recorrido para permitirnos llegar a ese final. No, no sé ujú, cómo decir, porque lo hemos hecho, porque es importante hacerlo, porque yo recuerdo, voy a citar a Miller porque eso me acuerdo de él, decía, cada sesión contorneamos el objeto A en el centro, damos vueltas hablando palabras, bla, 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 ¿no? Para contornear algo que puede llegar o no. O sea, y cito a Miller porque era una imagen gráfica de él, no, no. Hay otras, ¿no? Y es la que se me ha ocurrido y la evoco. Pero creo que responde un poco a la misma lógica que tú estás planteando. ujú, ujú. ¿Eh? Sí, muchas Bueno, gracias. Y bueno, me disculpo, pero tengo que salir ya en breve, Sí, ¿vale? me lo no, dijiste no, antes. no puedes salir, no te dejamos. Ok, Gracias, Pilar. gracias, pastora. Gracias, pastora. Este, Otro. bueno, lo de las, un segundito antes de darle la palabra a Sebastián, luego a Cristina y Teresa. Lo de la destitución subjetiva, verdad que a mí también me costó percibirlo. Y en realidad me ayudó mucho la manera en que lo pone Colette en a la destitución subjetiva de Pase, un artículo, no recuerdo aquí ahorita de qué año, en donde lo relaciona con el darse cuenta que uno ha sido un objeto para el gran otro. Claro, uno tiene el riesgo de que cuando uno lee algo que le cuadra, pues que se puede dejar influir por eso, pero bueno, yo he tratado de ser lo más honesto posible conmigo mismo y darme cuenta. Es algo que me permitió como palpar casi con los dedos el gran otro del inconsciente, eso palpable que está allí, que es imposible de palpar si uno no ha pasado por un análisis. Y darme cuenta, sentir, pero así que en carne viva, como para ese bendito traidor que uno tiene allí, uno ha sido pues un objeto. Uno no ha sido ningún sujeto para ese gran otro. Bueno, no quiero extenderme al respecto, pero es una manera en que yo lo percibí.
Dicho sea de paso, para fastidiar, o sea, yo soy un amigo muy fastidioso. Extrañamos aquí a algunos que hacen unas intervenciones buenísimas. Ya Constanza se está riendo porque sabe que me voy a referir a ella. Constanza, Julieta, Antonieta, Jorge Escobar. ¿Dónde está Jorge Escobar que no te veo? Ajá. Margarita y otros que los extrañamos. Adelante, Sebastián. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Pilar, muchas gracias por el trabajo. Primero voy a hacer una observación y luego una pregunta que me quedó con lo que planteaste. La observación es que me parece muy interesante la manera en que hablas de la lógica en la que se apoyan las fórmulas de la sexuación y que en ese sentido eh, entendí más o menos la alusión a que se habla de la escuela como una reunión de personas, pero esa reunión de personas se apoya en un problema sobre el sexo que el psicoanálisis sobre el que se sostiene. Y que finalmente de ese problema es de donde resultan los psicoanalistas eh, sobre ese asunto sexual o lo imposible de lo sexual, y entonces es muy interesante el asunto de pensar justamente una institución en relación a ese problema sexual, así como lo estás planteando. Y entonces la pregunta que venía de ahí era que mm, hablaba sobre el falo y la función que tiene el falo en el intervalo de los significantes. eh, y luego mencionabas lo del analista no todo. Entonces, no sé si eso implica que justamente hablar de la cuestión del falo alude a esa poder hacer el grupo de los psicoanalistas o hacer el grupo que compone la escuela, y el no todo alude a eso que en cada uno rompe esa agrupación. Eh, es decir, que ya no puede justamente agruparse en el sentido universal del falo, y en eso se juegan como las dos cosas, el pasaje del falo que hace comunidad al no todo que rompe con esa comunidad. No sé si más o menos esa era la idea de lo que querías transmitir o si podías decir un poco más de eso. Bueno, Sebastián, creo que lo has explicado tú perfectamente. Por ahí has pescado precisamente lo que quería decir cuando incluyo el falo. Hay un momento, no sé si lo voy a aclarar o lo voy a liar más, pero hay un momento en el seminario 8 cuando dice dice Lacan, que el falo simbólico funciona como falo imaginario en la relación de unos objetos con otros, degrada el objeto y concretamente se refiere a la clínica del obsesivo. No lo voy a... Se refiere a eso precisamente para hablar, para decir que en los seres hablantes en general lo que se refiere al falo simbólico lo degradamos en lo cotidiano. O sea, bueno, creo que me has entendido porque has hecho así, ¿no? Pero claro, eso nos lleva a la gran pregunta, ¿no? Si los analistas pudiéramos llevar a una lógica del todo, sería universal el grupo de los analistas. Y precisamente el lado de las fórmulas de la sexuación impide el todo fálico, en el sentido de los cuantificadores lógicos. No me atrevo a decir la posición femenina por la discusión tan interesante que tuvimos la vez anterior con Rité. Pero sí me atrevo a decir que colocarlo del lado de los cuantificadores lógicos para que siempre esté en falta, ¿no? Es como se me ocurre decir, siempre descompletado, lo cual sería solidario con los dispersos desparejados, con el concepto de dispersos. Y creo que esto es importante, por un lado, para la diacronía de un análisis y un sujeto concreto,
pero también para las inercias diacrónicas que se producen en las escuelas. En todos los procesos constituyentes, yo lo digo así, que es como se me ocurre, todos los procesos constituyentes son brillantes, limpios, entusiastas, maravillosos, con todos los impases que haya, que los hay, por supuesto. El problema está cuando se constituyen y ya no son constituyentes. ¿De qué se trata en la escuela? Para mí, de ser permanentemente constituyente, para no entrar jamás en la burocracia, porque toda burocracia mata el deseo, mata la separación de los goces que nos cuenta Lacan en el Ser Borromeo, lo digo así, voy un poco deprisa, y los goces que articulados ahí en relación al sentido, al goce fálico, al goce otro, pero también la dinámica que producen en relación a inhibición, síntoma y angustia. Como sé que lo tienes en la cabeza, he ido un poco deprisa porque estaba con esa imagen en mi cabeza para poder contestarte, pero creo que es eso, ¿no? O sea, todo proceso constituyente, tanto en lo personal como en lo colectivo, por eso le llama, Lacan dice que la transferencia de trabajo tiene que ver con la histeria analizante, la que no se burocratiza, porque no podría por estructura, ¿no? Sí, de acuerdo. A mí eso también me gustó muchísimo, el papel de la histeria analizante y también del rasgo histérico en una escuela como identificación con el deseo del otro. Eso me gustó, pero muchísimo, El muchísimo otro con bastante de eso. minúscula, Perdón. del otro con minúscula, del Sí, sí, semejante. sí, correcto. Del otro semejante, definitivamente. Bueno, ok, vamos a tratar de ahorita ser más concretos, más concisos en las preguntas y las respuestas para para que puedan pues pasar todas y dar pie también a María Jesús, que estoy seguro que quiere preguntar, y Palmira y Sabino, pues Nelly, yo estoy seguro pues ahí que quieren preguntar. Adelante, Cristina, y bienvenida de nuevo. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos, a Pedro Pablo y a ti, Pilar, porque me ha encantado. Y un poquito la cuestión sobre la que yo quería preguntarte, eh, estabas hablando justo ahora, me ha interesado mucho la cuestión de la identificación al otro con minúscula funcionando en el cártel, porque me ha evocado mucho lo que sucede en el proceso de un análisis cuando uno se decide a estudiar, a aprender psicoanálisis, que es lo que se hace al inicio, y cómo en ese proceso, el proceso de enfrentarse a los textos, de encontrarse con personas que son enseñantes, docentes, al principio se ve así, influye en el propio proceso de análisis y viceversa. De la misma manera, cuando uno se acerca a los foros, a las comunidades analíticas, sucede exactamente lo mismo. Y eso funciona mientras, creo, mientras sucede esto que tú nos explicabas, esta historia analizante que hace que el trabajo que produce uno vaya funcionando no en paralelo, sino de manera conjuntada con el trabajo. Se superponen los trabajos de los unos con los otros y eso crea una producción distinta en uno mismo y, por supuesto, para el grupo. Entonces, me parece que no siempre está funcionando así, al menos en nuestra escuela. ¿Tú propones la histeria analizante como la forma de mantenerla viva? Bueno, voy a contestarte desordenadamente. Vale. Por un lado, fíjate si es verdad eso que has dicho o es interesante, que yo voy todos los miércoles al espacio de fundamentos del College Clinic de Valencia a escuchar desde hace 35, bueno, 25 años que llevamos nosotros, más los tiempos de la MP. Y voy cada vez
Y voy cada vez porque cada vez aprendo algo nuevo. En el estilo de contarlo otra persona, en el modo de plantearlo. De hecho, mi texto empieza, que eso lo incluí después, porque en el último espacio de fundamentos del Colegio Clínic de Valencia, un colega habló sobre un poema citado en la carta Más allá del principio del placer y un poema citado ya en la carta 32 a Flis. Y bueno, Palmira también estaba, Palmira y yo nos acordamos de solo hay causa de lo que cojea, con un estímulo, ¿no? Porque por un lado estaba la carta Flis, estaba el tema de Más allá del principio placer, los últimos textos de Freud, y nosotros nos fuimos al seminario 20. Pero sin el estímulo del colega no hubiésemos llegado, ¿no? Entonces, cada vez que voy allí. Luego, por otro lado, para contestarte se me ocurre que yo lo he dicho muy de pasada porque intentaba ir un poco a prisa. El análisis histeriza a todo sujeto neurótico. Incluso diría, y voy a ser muy atrevida, algún perverso, porque un fenómeno que se produce en los sujetos perversos, los poquitos minúsculos que pasan por un dispositivo, es que acaban con problemas en el cuerpo. Se produce una histerización en el cuerpo, pero este es otro temazo, esto es otro tema. Pero la cuestión está que se histeriza a todo sujeto que pasa por el dispositivo. Es decir, que Lacan ya nos da la pista, y Freud también, no Lacan, eso es desde Freud, de que el vínculo social también, cuando le contestaba a Sebastián y trataba de decir algo de esto, ¿no? Pasa por formas de pregunta. ¿Y qué es la histeria analizando la transferencia de trabajo? Pues lo que tú has dicho, ir cada vez, aprender del otro, el otro aprende de ti, dinamizamos, tenemos recuerdos. Y entonces, sí, lo he dicho fehacientemente, el único modo posible de estar en una escuela es a partir de la histeria analizante, no tiene que ser histérico el sujeto, se entiende que no es lo mismo, de la histeria analizante que permita articular un lazo discursivo entre los distintos sujetos que hay. Desde luego, desde tapar el intervalo entre los significantes, no porque se coagula todo. Aparte, ahora no me acuerdo, no lo podría decir, pero me lo sé de memoria, ¿no? El peligro de la burocracia, la obsesión puede llamar a la burocracia, a querer establecer todo pesado y medido, que al fin y al cabo lo pesado y lo medido siempre es desde el falo. Bueno, Que es gracias, Pilar. Dicho sea de paso, y un minutito antes de darle la palabra a Teresa. Y hola, Carmen, que no la había saludado. Carmen Mesa, hola. Este, fíjate, esto que trato ahorita de la pregunta de Cristina y tu respuesta, me hace recordar otra cuestión de la jornada del sábado. Perdóname que hable pues, de mi presentación, pero es que hubo otro punto que creó pues cierto resquemor, que fue, bueno, que yo dije pues que los colegios clínicos están pensados a imagen y semejanza de las universidades. No es la mejor manera de decirlo, la más precisa, porque en realidad eso suena como que alguien los piensa en general, no es así. No es eso lo que quería decir, sino que la propia estructura de la enseñanza hace que muy fácilmente se cae en yo estoy aquí y vengo pues a proporcionar el saber. Y algo que yo pensaba de tu texto es que está lleno de preguntas, está lleno de aclaraciones, pero está lleno de preguntas. Y bueno, una colega, pues no es necesario decir quién, se molesta, pues me dice, ay, tu seminario, pues yo le digo, mi seminario es otra cosa, pues.
preséntate y encuentra ya. Hay una frase pues, que nació desde el principio debido a Gladys, que es descontracturado y por mucho que estemos aquí en temas tan complejos, pues conservamos siempre el destructurado y lo riguroso, como dijo Constanza. Bueno, Teresa, bienvenida de nuevo. Teresa, perdóname un momento que te quiero contestar, porque antes no te contesté. Cuando me hiciste la misma pregunta, se me fue, no contesté. A lo mejor no quería contestar en aquel momento. Me lo hiciste la pregunta al principio. Podríamos decir, por tomar el discurso de la universidad, ¿qué produce el discurso universitario? Lo que produce es sujetos asturdados, creo que dice Lacan, ¿no? Sujetos, es el saber el que comanda el discurso. Creo que eso es lo más alejado de la idea de Lacan. Lo más alejado. Cuando él dice yo estoy aquí en posición de analizante, creo que en este momento estamos todos en posición de analizante, no tiene nada que ver con nuestro mayor o menor saber de cuestiones analíticas. Y puede ni ser más joven o más mayor, estar de vuelta o de ida. Yo espero tomarme tanto la enseñanza como los casos que me llegan como si fuera el primero. Y de verdad que hasta ahora lo he conseguido, porque si no, caería en la infatuación, porque soy muy mayor. ¿Me explico? Y es todo lo contrario, se trata de huir lo más posible del discurso universitario. En el práctico que tenemos en Valencia, solemos decir el primer día que nuestro práctico es un puente entre el discurso de la universidad y la calle que es dura, ¿no? La calle, la vida, no profesional solo, sino la calle en el sentido de la vida de uno en la calle. Y oye, creo que les da resultado porque empiezan a hacerse preguntas y salen del discurso de la universidad de alguna manera, por supuesto. Perdona, Teresa. Bueno, Bueno, muchas gracias, Pilar, que hacía mucho tiempo que no te escuchaba y por eso me he conectado, digo, con muchas ganas de escuchar a Pilar. A ver, Gracias. son muchas cuestiones y precisamente es que iba a decir esto que acabas de decir, lo que decía Lacan, que él estaba siempre en posición analizante. Bueno, precisamente estos intercambios son porque nos vamos haciendo preguntas. Hay algunas respuestas, pero esto relanza otras preguntas. Bueno, esto es una reflexión. Y me interesó mucho esto que decías de la escuela de psicoanálisis que aloja psicoanalistas. Esta formulación me parece importantísima, ¿no? Porque no es escuela de psicoanalistas, sino escuela de psicoanálisis, o sea, poniendo en la base el psicoanálisis. Y luego lo que hablabas de institución subjetiva y que algunos colegas lo confundían porque le decían que era en el recorrido analítico. Sí, yo creo que muchas veces se confunde la rectificación subjetiva, ¿no?, que se da al comienzo del análisis, con la destitución subjetiva, que es al final del análisis, que bueno, el pastor ahí ha hablado de esto, pero yo lo entiendo relacionado al acto analítico y al deseo del analista. Yo antes decía acto analítico, deseo del analista y destitución subjetiva. Creo que está como en línea, se podría decir. No sé si se podría decir en línea o a la vez. ¿Cómo lo piensas? Bueno, yo lo que siempre cuando trato de pensar la escuela, siempre la pienso como lo importante es el psicoanálisis. Y en todo caso, los psicoanalistas estamos ahí para hacerlo mejor o peor, según lo que nuestra cabeza nos dé a entender, ¿no? Creo que todo el mundo intenta hacerlo lo mejor que puede, pero no siempre lo conseguimos. Entonces creo que la escuela de Lacan, las escuelas de Lacan, no digo las de Freud, que era
eran asociaciones, ¿no? No es lo mismo una escuela que una asociación. En una asociación uno se apunta y es la asociación de distintos sujetos que se asocian entre sí como en una comunidad de vecinos. La escuela no es una comunidad de vecinos, es una escuela de psicoanálisis donde los psicoanalistas nos alojamos para seguir pensando el psicoanálisis y poder rectificar en la medida de lo posible los impases de la civilización en nuestro campo. Yo lo entiendo así, no lo entiendo como, tengo un título, ¿no? Pertenezco a la Escuela de los Foros, no. Yo estoy en la Escuela de los Foros para tratar de tener un sitio desde donde seguir hablando del discurso analítico, donde el psicoanálisis se mantenga vivo. Por eso me interesa, que me conocéis, tú también lo sabes, me interesa mucho la intención, pero también la extensión. Me interesa pues otros discursos, conversar con otras gentes, abrir la cabeza y ver la separación de cómo pensamos nosotros y cómo piensa, por ejemplo, un escritor, un cineasta, incluso un político, ¿no? Pero creo que a mí me parece importante más allá bueno, que nos aloje, que la escuela está ahí para alojar y nosotros para respetar la casa que nos aloja. Exacto. Porque Claro, es que esto que acabas de decir, hablando de la extensión. Ay, perdona, te he cortado. no, que te iba a decir lo de la rectificación subjetiva, que es muy interesante. No, que tienes toda la razón. Creo que se puede llegar a confundir rectificación subjetiva, que sí que se produce al principio y durante el análisis, de destitución subjetiva, que es otra cosa, que no tiene nada que ver. Porque en la rectificación subjetiva es donde se instituye, en mi opinión, un sujeto más allá de las identificaciones yoicas que le habían traído a maltraer antes de enfrentarse ¿no? Que el malestar yoico invade todo, porque el sujeto se construye. Antes he pensado en la imagen del esquema L, ¿no? Tenemos lo imaginario por aquí, el inconsciente atraviesa, se constituye un sujeto y un otro barrado. Pero ¿por qué? Porque el inconsciente es escuchado o es atendido o es tenido en cuenta y es entonces cuando puede surgir un sujeto. Si no existe el inconsciente o no se tiene en cuenta el inconsciente, no puede haber institución subjetiva y eso es lo que provoca. Sí, en esto que decías de la extensión, de la relación con otros discursos, esto es como entiende la extensión. Pero también se habla de la extensión en la relación, la transferencia de trabajo entre los psicoanalistas. Efectivamente. Dos modalidades de extensión se podría decir, ¿no? Sí. Una hacia afuera, pero Exacto. también lo que estamos haciendo ahora, por decirlo rápidamente. Muchas gracias. Bueno, agregando una cosita más a lo de la destitución subjetiva, pero la destitución subjetiva es destitución subjetiva de pase, es un momento del pase. Ahora, después de un final conclusivo, a ver, en cierta forma, me atrevo a decir que el sujeto queda mejor constituido, en el sentido de que, bueno, el que no deseaba puede desear. Y bueno, ese también tiene su límite porque entonces está el inconsciente real, esa parte pues que no es sujeto. Pero entonces el sujeto pues, por así decirlo, queda mejor acomodado. Pero Camila Vidal, adelante Camila. Bueno, muchas gracias, Pilar. Un placer escucharte. La verdad que es verdad que hacía tiempo que no te prodigabas entre nosotros. Esperemos que
vuelvas bueno, a poder transmitirnos tu saber sobre el psicoanálisis. Tan interesante como lo planteas. Me ha gustado mucho y quería resaltar algo que dices al final sobre, es que me pareció una formulación muy interesante, ¿no? En relación con toda esta de la histeria analizante, pero tú dices, nos identificamos a aquel que pensamos que sabe más, pero como motor. Me parece Ujú. fundamental porque realmente tenemos que pensar qué es lo que produce el lazo en una escuela y en relación con esto que tú decías, que estamos a merced de las producciones de los psicoanalistas. Por lo tanto, hay que pensar de alguna manera que nos sirva para poder ubicarnos de qué forma estas producciones se hacen y entonces, con esto que tú decías, también de qué formas hay que cuidar de alguna forma este tipo de identificación, que digamos, pues es una identificación particular, no sé si se puede decir, no es cualquier tipo de identificación, ¿m? A este saber, porque la cuestión sería qué saber, ¿no? Dice, nos identificamos a aquel que creemos que más sabe. Y yo recordaba, porque lo tengo muy presente, porque fue algo que trabajé para la jornada del fin de semana, esto que Lacan nos dice, ustedes me vienen a ver porque mi relación a mí no sé, no quiero saber nada, es distinta de la de ustedes. ¿Mm? Y digamos, eso es un poco lo que atraía, el eje de la transferencia de los que lo iban a escuchar. Y eso me parece que es muy interesante porque nos remite también a algo que tú decías, ese no querer saber nada es propio de cada uno. Y por lo tanto, cada vez que alguien trata de decir algo sobre eso, trata de producir algo para dejar abierta esa ansia, es algo singular. Por lo tanto, eso sirve para que cualquiera que lo escuche pueda aprender algo. No sé si me explico. Perfectamente. Y Y además, eso, mm, no, no, no. Y además creo, no sé si estás de acuerdo, que cuando Lacan decía es diferente, el mío es diferente al de ustedes, también había una aspiración a que el de los otros poco a poco se constituyera en una posición efectivamente, así. sí, 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 claro, por supuesto. Y entonces me parece que es esto lo que permite porque es singular, por más, y no es cualquier saber. Y bueno, y esto se transmite en transferencia también. Hay quien lo transmite mejor o quien lo tiene más, lo puede poner más a cielo abierto y eso produce un lazo. Y eso hay que cuidarlo también en la escuela, porque no es cualquier tipo de identificación, es que es la necesaria para que se pueda poner al trabajo. Entonces, no sé si me explico con esta cuestión, porque Perfectamente, porque que no además es, no es el amo del saber, es aquel que pone un poco sobre la mesa algo de su no querer saber nada. Y esto, evidentemente, es algo que también se produce dentro de, bueno, se transmite algo de eso. Y entonces, bueno, no es cualquier saber ni es cualquier tipo de identificación. Y me parece, ya digo, fantástica la formulación, porque es muy precisa. Bueno, tal como tú lo has dicho, digo, me permitió como pensar. ¿Y no crees que además em, ese tipo de identificación como motor, como tú has explicado de motor, también colabora a que no haya identificación al analista debido al silencio del analista y romper con los estándares de la IPA? Exacto. Ujú. Sí. Y que hace que cada vez que algo de eso surge, pues es una enseñanza. Claro. Cualquiera que sea el que lo puede poner en funcionamiento. Entonces Muchas no es una gracias. identificación a que en cada momento y a cada uno lo atrapa algo de eso y no del otro. Quiero decir que hay una transferencia que circula entre muchos. Sí, sí, totalmente de acuerdo, Camila, gracias. Ujú. Eh, bueno, esta referencia pues al saber me permite como adelantar lo que hemos pensado como tema para el cuarto ciclo,
He conversado con Gladys, con Jorge Escobar, con Antonieta, pues que son colegas en quienes nos apoyamos siempre desde el principio para estructurar el seminario. Me falta conversarlo con algunos colegas, con Matilde, que no que estamos pendientes de hablar esta semana, pero hoy se excusó Matilde porque quedó, pues, como dije, pues destruida pues, por el fin de semana. Que es que la naturaleza del saber que importa en el psicoanálisis es del orden del savoir-faire, del saber hacer ahí. No se trata de una erudición inútil, bibliográfica, referencial. Se trata de un saber hacer algo que realmente se pueda, tenga que ver con lo que se lleva a la práctica. Mucho de lo que toca hoy Pilar, pues en este trabajo, pues tiene que ver con eso, pues. Es decir, no es meramente decir que el analista se coloca como semblante de objeto y que si entonces el deseo del analista y patatita, patatán, y Lacan lo dijo aquí, lo dijo más allá y más acullá. No, un momentico, pero es que ahí se trata de entender por qué eso puede funcionar en el saber hacer, que finalmente nos importa. No es una erudición inútil. Sí, y si me permites que lo que no, Camila, que si digo que si la cuestión también que lo diferencia del discurso universitario. O sea, que no es declararlo, es que hay algo que bueno, que en eso cuando decimos el objeto tararí, tarará, pero algo se transmite de la posición de uno de no querer saber nada, de un intento de atrapar ese no querer saber nada de cada uno. Y esto es lo que lo diferencia El bueno, discurso universitario, por sí, ejemplo. ese es un punto fundamental, ese no querer saber. Y bueno, y el no saber en el que se coloca el analista, pues. O sea, saber que no sabe, pues. Bien, el no saber como motor, pues, como motor del análisis. Bueno, María Constanza del Valle Lobos. Eh, bueno, muchísimas gracias, Pilar, por todo el desarrollo que ha ido haciendo, que ha sido amplio, pero me ha sido inevitable a mí escuchar todo el tiempo em, el trabajo de escuela, ¿no? Me parece que has ido, y si bien vos has traído esta pregunta, que creo que, bueno, ya la han tomado varios, Pedro Pablo también la ha destacado, que qué modelo de escuela, y creo que vos has ido diciendo con cada una de las cosas, ¿no? No has dicho nunca en el sentido afirmativo, bueno, el modelo de escuela es esto, pero, pero has ido, ¿no? Declinando un montón de cuestiones que me parece que son importantes, con las cuales comparto. Y te agradezco por la pregunta, porque me parece que es una pregunta que tiene que estar como viva siempre, porque no está acabada tampoco la escuela. Si no, si vos lo has planteado, lo acaba de recordar también Camila, si se sostiene en torno a la producción de los analistas, hay que estar como atento de, ¿no? Bueno, de recordar, ¿no? Ese modelo de escuela que vos has ido planteando, que sea en torno más enlazado con la estructura analítica. ¿M? Eh, y de algún modo me quedo pensando en esto que vos decías del pensar, ¿no? Del acto y del pensar. Y entonces, bueno, no comparto con vos que no es un pensar, no es el pensamiento del idealismo, pero no, a ver, lo traía esto, lo valioso de ese pensar, que creo que vos lo has destacado ahí, porque es un pensar con otros, es un pensar habiendo sido psicoanalizante, como dice Lacan, ¿no? Dice psicoanalizado no, como no, sino más bien un habiendo sido psicoanalizante, advertido de esos deslizamientos y es un par que se me ocurre como efecto, y que tiene también en la mira el acto, en el sentido, ¿no? Porque vos has traído eso de descompletar, ¿no? De no uniformar,
de no domesticar, incluso en estos espacios. Entonces, te agradezco porque me parece que también has traído el valor que tiene estos espacios de trabajo, el encontrarnos con otros. ¿No? Le decimos como causa, como motor, porque justamente porque no se trata de un pensamiento en solitario, medio en obsesivo, que es lo, ¿no? Es junto con otro que nos encontramos y que algo nos causa, ¿no? Efectivamente. Y eso es lo que nos permite continuar y a su vez el encontrarnos con otros también es efecto de haber atravesado algo, lo pensamos, ¿no? Vos lo has dicho, el dispositivo del pase o el mismo cártel, ¿no? Luego de haber atravesado eso que es una experiencia o nos causa después a poder pensar eso atravesado con otro. Entonces, ¿no? El valor que tiene ese pensar con otro que no es cualquiera, sino es un pensar que es como efecto, ¿no? Que es necesario y que a su vez tiene esa paradoja, es efecto, pero a la vez causa efecto. Eh, por supuesto que así como ¿no? Están las condiciones del acto que posibilitan el acto, las condiciones de posibilidad de todos estos otros espacios, del dispositivo, del cártel, de la enseñanza, de estos dispositivos de enseñanza que procuran eso. Pero creo que eso también se me ocurre, no sé, es que bueno, por lo menos en lo personal también aliviana de estar como más atento a eso y bueno, no, bueno, no pasa nada si si un texto sí o no, si no me causó tanto, porque bueno, hay algo de la contingencia, es volver a apostar a que justamente, únicamente encontrándonos con otro, algo de ahí, ¿no? También se vuelve a producir. Y no solamente en el pase o en el cárter, escuchando a los colegas ¿no? Y no, no solo, bueno, ¿no? En los distintos trabajos, algo pasa ahí, ¿no? Y de nuevo enciende un poco, ¿no? La llama que nos invita a continuar tanto, ¿no? En la práctica como en ese pensar. Así que, bueno, te Eh, agradezco todo lo que has causado. Yo te agradezco también tu intervención mucho porque voy a incorporar parte de lo que tú has dicho como aclaración cuando desarrolle este texto en algún momento. Y es que, fíjate, pensar con otros, ¿cómo pensamos? Como analizantes pensamos todo el tiempo con otros. Y eso quiere decir que lo que tú has dicho le da una vuelta más a lo que dije yo, ¿no? Porque pensar solo es paranoico o puede llevar a la paranoia. Es únicamente constatando con otros una y otra vez lo que pensamos que vamos enriqueciendo en los encuentros y los desencuentros también, en los impases y en los logros de una escuela. Eh, Porque pensar ahí sí, lo que no, lo que yo estaba diciendo del no pensar es de otro orden, ¿eh? Es en el dispositivo, Sí, pero sí, como sí, ahí el acto. analizante, Hay es una pensar, posición de no pensar. fíjate, pensar con No es el otros, previo, sino el exacto, posterior al acto. pensar con otros en el cártel, pensar con otros en unas jornadas, pensar con otros aquí en este momento. Por lo menos yo me voy enriquecida de todo lo... Yo he hecho un trabajo solitario, pero luego al compartirlo deja de ser solitario, ya nos pertenece a todos, Así ¿no? es. Viceversa, el otro día Cora, cuando intervino, Cora a mí me hizo pensar muchas cosas. Gracias, Pilar. A ti, Bueno, ah, algo que resalta de la posición de Pilar, pues, habiendo, pues, con todo el recorrido que tiene, pues, y en particular en este trabajo, la magnífica investigación que ha hecho, pero es muy claro que hay una apertura a lo que el otro dice. No es meramente yo vengo aquí a que me escuche, y entonces voy a explicarle, voy a explicar. No, es otra cosa. Es el escuchar al otro.
lo que tú dices ahorita, pues que te pasó en la presentación de Cora o con la intervención de María de Constanza o de cualquiera. Camila o Lo que de contabas que tú Pastora o haces de allá en el Teresa. College Clinic de Valencia. Entonces, bueno, hemos llegado pues al final de las 2 horas. Ha sido un debate riquísimo. Nuevamente, muchísimas gracias a Pilar. Entonces, espero pues que hayas disfrutado pues aquí este ambiente descontracturado. No se nos pasa que te olvidaste nada menos y nada más que del inconsciente. Oye, Esa es oye, otra cosa, que aquí pillamos todos los lapsus, los pillamos, no perdonamos ni uno. Aquí, yo pues, el sábado me curé en salud y yo hablé de mi propio lapsus. Bueno, no fue un lapsus, sino de una denegación que yo hablé. No, no hay que sentir vergüenza, ¿no? Yo lo digo precisamente porque siento algo de vergüenza. al contrario, todo esto que estamos hablando no tendría sentido sin el inconsciente. Así es. Bueno, como dicen en mi tierra, el indio cuando no sale se asoma. Así es el inconsciente. Cuando no sale, se asoma. Bueno, perdona un minutito. Usualmente tenemos las sesiones cada 2 semanas. Esta vez no va a ser así. Tenemos sesión el lunes que viene, porque esta sesión tocaba el tercer lunes de febrero, pero era carnaval. Entonces lo pasamos para acá. Coincidió con que acababa de terminar la jornada y las asambleas, pero bueno, ni modo, pues si nos agarra, nos pela uno, nos agarra el otro, pues. Entonces, por eso tenemos sesión el próximo lunes. Mañana recibirán pues el recordatorio, la invitación, y recuerden que en la misma invitación está el enlace Zoom. No De enviamos un acuerdo. correo separado. Muchas Pues, gracias. Ha sido un bueno, placer, ¿eh? gracias a ustedes. María Jesús, nos quedamos esperando tu Gracias. pregunta, así que la próxima vez tienes responsabilidad doble. Eso. Quedaste curada de salud con el fin de semana. Gracias a todos. Gracias por Muchas todo. gracias. Muchísimas gracias, Pilar. Hasta luego. Gracias Chao. a todos. Bueno, Sí, buenas chao, noches. bienvenido, Daniel, cuando quiera regresar. Chao, chao. Chao. Chao, Chao. Buenas gracias. noches. Chao, Palmira. Chao a todos. Chao, Palmira, te esperamos. Chao. Entonces, mira, con estas piezas será el cuerpo que será.